Mi nombre es Gerardo, y quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó a mi familia y a mí, de una manera que nunca olvidaremos. Esta historia ha permanecido oculta, silenciada por el temor al escepticismo y la incredulidad. Pero creo que por este medio sí hay personas que admiten la existencia de seres sobrenaturales. La historia que les voy a contar comenzó en la pequeña y pintoresca población de San Miguel del Río, un lugar que con sus calles empedradas y casas de colores pastel parecía sacado de un cuento de hadas. Nuestra cabaña, un refugio rústico y acogedor en las afueras del pueblo, era nuestro santuario personal, un escape de la rutina y el bullicio de la ciudad. Pero una noche, la tranquilidad se vio perturbada por algo incomprensible. Unos gritos desgarradores rompieron el silencio, resonando entre los árboles y retumbando en nuestras almas. Eran lamentos que helaban la sangre, cargados de un dolor eterno y una tristeza abismal. La atmósfera se impregnó de un miedo y un terror que erizaba la piel y nos mantenía despiertos, con los ojos fijos en las sombras que parecían danzar en las paredes. Los lugareños hablaban de la Llorona, un espectro de leyendas antiguas que, según decían, vagaba por la región, dejando tras de sí un rastro de lamentos macabros. Cada cierto tiempo, su presencia se hacía sentir en aquel pueblo y en sus inmediaciones. Escuchen bien, porque lo que les voy a contar no es un cuento para asustar a los niños, es la crónica de una noche en la que lo sobrenatural se hizo realidad, y mi familia y yo fuimos testigos de ello. Cinco encuentros con La Llorona. Como les mencionaba, San Miguel del Río es un encantador enclave, un remanso de paz para los pocos afortunados que lo habitan. Su encanto radica en su serenidad, una cualidad cada vez más escasa en el frenesí de las urbes modernas. Aquí los ruidos estridentes de la ciudad son reemplazados por la melodía serena de la naturaleza, el susurro del viento entre los árboles, el murmullo de las hojas al caer, y el coro matutino de las aves anunciando el amanecer. El aire es una bocanada de vida, impregnado con el dulce perfume de las flores silvestres y el aroma terroso del bosque. Cada respiración es un recordatorio de la pureza que aún existe en el mundo, un contraste palpable con el aire viciado de las grandes capitales, que ensucia los pulmones y envenena la sangre. Las noches en San Miguel del Río son un espectáculo celestial. Al salir de la cabaña, uno se encuentra con un manto de estrellas que brilla con una intensidad que roza lo místico. La paz nocturna es tan profunda que parece envolverte en un abrazo, invitándote a reflexionar y a soñar. Sí, así era San Miguel del Río, un lugar que creíamos conocer hasta que la realidad se desdibujó y nos encontramos cara a cara con lo inexplicable. Hasta aquel momento, no sabíamos que bajo esa calma se escondían secretos que desafiarían nuestra percepción de la realidad. Al llegar al pueblo, su encanto ancestral nos envolvía como una cálida manta. Las calles empedradas relucían bajo el sol del atardecer, y el aire fresco acariciaba la piel con una brisa que traía consigo el dulce aroma de los pinos cercanos. Los sonidos de la naturaleza orquestaban una melodía serena, el murmullo de las hojas danzaban al viento, y el lejano canto de un ruiseñor prometían días de serenidad y desconexión total. Pero al caer la noche, una sensación inquietante se apoderó del ambiente. Mientras nos preparábamos para sumergirnos en el merecido descanso, un zumbido perturbador rompió la tranquilidad. Los mosquitos eran como molestos mensajeros del infierno, presagio del verdadero terror que estaba por caer sobre nosotros. Los mosquitos, en un número abrumador, tejían un velo de desesperación que nos mantenían despiertos, robándonos el sueño y la paz que tanto habíamos anhelado. Fue entonces, en aquella noche, cuando un sonido desgarrador rasgó el silencio.
Eran gritos, no meros lamentos, sino alaridos de dolor que retumbaban con una intensidad sobrenatural. Resonaban tan cerca de nuestra cabaña que cada eco parecía un lamento fantasmal que se materializaba en la habitación. La angustia y la desesperación impregnaban cada nota. Al principio, mi mente se negaba a aceptar la realidad de esos sonidos, atribuyéndolos a una ilusión auditiva. Pero a medida que los gritos se intensificaban, se tornaban en algo más que un simple eco. Eran como el clamor de una bestia colosal. Luego pude notar que los alaridos fluctuaban entre la lejanía y la proximidad, entrelazándose en un coro de voces distintas, pero unidas en su tormento. Era como si cada grito contara una historia diferente, todas ellas unidas por un hilo común de dolor inenarrable. No podía discernir si era el sonido del viento furioso que azotaba las paredes de madera de la cabaña y se infiltraba por las mínimas fisuras de la puerta y las ventanas, o si en realidad eran los alaridos desesperados de algo tenebroso. Quise convencerme de que eran meros delirios provocados por mi imaginación desbordante, hasta que mi madre, con movimientos temblorosos, se levantó y encendió una vela. La tenue luz reveló su rostro lleno de miedo, parecía un lienzo de terror puro. Su palidez era testimonio del agobio que nos embargaba. Nos agrupamos, mi madre, mis hermanos y yo, en la habitación más pequeña. Allí permanecimos, abrazados, temblando como hojas al viento, mientras que José, el más pequeño, sollozaba sin consuelo. Su llanto era un eco de la angustia que todos sentíamos. Afuera, en la oscuridad que nos rodeaba, una segunda voz emergió, cortando el silencio de la noche. Mientras una voz se elevaba en gritos lacerantes, cargados de dolor, la otra entonaba una plegaria, buscando consuelo en palabras sagradas. Era un contrapunto desgarrador, un duelo entre la desesperación y la fe, que resonaba en las paredes de nuestro refugio y en las profundidades de nuestras almas. La noche se cernía sobre nosotros con una oscuridad densa y palpable, como si un manto de terciopelo negro envolviera el mundo exterior. El viento soplaba con un murmullo constante, como si estuviera cargado de secretos antiguos y susurros olvidados. En ese escenario, los rezos que se elevaban desde algún lugar invisible parecían cargados de una urgencia desesperada, como si cada palabra pronunciada fuera un escudo contra una presencia maligna que acechaba en las sombras. Los gritos que los acompañaban eran tan desgarradores que parecían arrancados de las profundidades de un alma atormentada, resonando en el silencio de la noche con una intensidad que hacía eco en cada rincón de mi ser. La curiosidad se enredaba en mi pecho como una enredadera, apretando con fuerza y dejándome sin aliento. Mi madre, con su rostro pálido iluminado por la luz parpadeante de una vela, se movía inquieta, reflejando la lucha interna entre el miedo y la necesidad de entender qué era lo que estaba pasando. Su mano temblaba ligeramente al acercarse a la ventana, pero mi hermano mayor, con voz firme y juicio claro, la detuvo. Sus palabras, aunque pronunciadas con suavidad, llevaban el peso de la razón. No había nada que ganar al mirar los horrores que la noche escondía. Así que, con un suspiro resignado, nos retiramos a la seguridad de nuestras camas, dejando que los gritos llenaran el vacío, como si fuesen una lúgubre canción de cuna que nos acompañó hasta que el sueño nos venció. Cuando el amanecer trajo consigo el silencio, pensamos que el terror había sido un espectro pasajero, una pesadilla compartida que se disiparía con la luz del día. Pero no fue así. Al caminar por las calles de la población, los rumores corrían como un río inquieto, llevando consigo la historia de la Llorona, esa figura de leyenda que, según decían, había vagado entre nosotros esa noche fatídica. Cada vecino añadía un detalle más a la narrativa, pintando un cuadro de miedo colectivo que se extendía como una mancha de tinta en el agua.
Y aunque en parte yo rechazaba esa idea, no podía negar la huella de terror que esos eventos habían dejado en mi corazón, una marca indeleble que el tiempo no podría borrar fácilmente. Parece que fue ayer cuando esos lamentos penetraron la calma de aquel pueblo, resonando entre las callejuelas empedradas y las antiguas fachadas de adobe. La Llorona cara de pájaro. Hola, me llamo Miguel, y lo que estoy a punto de relatarles es una vivencia que marcó un capítulo de mi vida hace un par de años. Por aquel entonces, mi jornada comenzaba al alba, cuando las calles aún dormían bajo un manto de silencio y las primeras luces del día se asomaban tímidamente entre los edificios. Trabajaba en el aseo urbano, y mi tarea era devolverle el brillo a las calles que el sucio y la basura había opacado. Recuerdo el aroma a café que se escapaba de las panaderías mientras barría, y el frío matutino colarse hasta mis huesos, a pesar del trabajo físico. Eran tiempos complicados. Mi madre luchaba contra una enfermedad que la debilitaba día tras día. Los costos de sus medicamentos y tratamientos eran una montaña que parecía crecer con cada factura, y los viajes al hospital para sus chequeos médicos eran expediciones agotadoras, tanto emocional como económicamente. En medio de esta tormenta, la universidad, que había sido mi refugio y promesa de un futuro mejor, tuvo que esperar. Colgué mis sueños en un rincón de mi habitación, junto a los libros y cuadernos. La búsqueda de empleo fue un laberinto de puertas cerradas y oportunidades esquivas. Finalmente, me vi obligado por la necesidad a empuñar una escoba y el recogedor, herramientas de un oficio que nunca imaginé para mí. Al principio, la vergüenza de ser visto por mis amigos me pesaba como una losa. Pero con el tiempo, esa vergüenza se transformó en orgullo. Comprendí que no hay deshonor en el trabajo honesto, que cada calle limpia era un reflejo de mi esfuerzo y dedicación, y que cada moneda ganada era un pequeño triunfo en la batalla diaria por el bienestar de mi madre, y eso para mí era lo más importante. Todos los días me repetía que solo estaba atravesando era una mala temporada, un túnel sin aparente salida, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era solo un bache temporal en el camino de la vida, que con esfuerzo y resiliencia lograría superar. El salario que recibía no se comparaba con las cifras que algunos sueñan, pero representaba un alivio en medio del desierto financiero de mi hogar. Mi anhelo más profundo, el deseo que me mantenía en pie, era ver a mi madre rebosante de salud y felicidad, disfrutando de cada nuevo amanecer. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en un giro inesperado y cruel, ella partió de este mundo, a los pocos días del suceso que estoy por contar. En cuanto a lo que concierne a este relato, el oficio de barrendero lo ejercía por turnos. A veces me tocaba de día y otras de noche. Durante una de esas jornadas nocturnas, me asignaron la tarea de limpiar la Plaza de la Paz, un espacio que se extendía desde la calle Altamira hasta la calle San Francisco, rodeando también el sagrado recinto de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles y la Plaza de San Juan. Era ya poco más de la medianoche, y la plaza se extendía ante mí, bañada por la luz tenue de las farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado. Frente a mí, una figura solitaria se recortaba contra el fondo oscuro de la noche. Era una chica, agachada y tapándose el rostro con ambas manos. A través del silencio nocturno, me pareció escuchar el eco de sus sollozos, un sonido que resonaba con una tristeza palpable. Se mecía ligeramente, hacia adelante y luego hacia atrás, en un movimiento rítmico que sugería un dolor interno más que físico. Continué mi camino a través de la plaza, acercándome a la banca donde la chica permanecía inmersa en su mundo. A medida que la distancia se acortaba, el sonido que inicialmente había interpretado como llanto, se transformó en una melodía. Un tarareo suave y melancólico que flotaba en el aire como una brisa ligera. La canción, aunque desconocida para mí,
llevaba consigo una carga emocional que me envolvía sutilmente. Al estar a su lado, noté que estaba descalza. Sus pies estaban llenos de barro, y contrastaban con la ropa limpia de su atuendo. El lodo, oscuro y húmedo, le cubría hasta los tobillos. Vestía una falda azul y una blusa blanca de botones que resaltaba su figura. Su cabello, suelto y salvaje, jugaba con el viento nocturno, mientras que unas pulseras plateadas adornaban sus manos, tintineando con cada movimiento como campanillas al viento. Me quedé allí, parado, contemplando la complejidad de aquel momento, sintiendo cómo la melodía se entrelazaba con mi propia curiosidad y asombro. La chica, a excepción de sus pies descalzos y sucios, no parecía fuera de lo común. Sus movimientos eran mecánicos, casi hipnóticos, y al estar a solo unos metros de ella, noté que seguía un patrón repetitivo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si una corriente eléctrica recorriera mi espina dorsal. Me pregunté si habría tenido un altercado, o si alguien la había lastimado. Su canto, sin embargo, era lo que más me desconcertaba, una melodía lastimera que parecía arrastrar el peso de 1.000.000 de penas. Supuse que cualquiera en mi lugar se habría sentido compelido a intervenir, y así lo hice. Con pasos cautelosos me acerqué, y la saludé con una voz que intentaba ocultar mi nerviosismo. «Hola», le dije, y sin demora, le pregunté con preocupación si se encontraba bien. Nada podría haberme preparado para lo que vi a continuación. Al levantar su rostro hacia mí, sus ojos se revelaron completamente negros, como dos abismos sin fondo que desafiaban la lógica de la naturaleza. La esclerótica, es decir, el blanco que rodea el iris, era inexistente. Eran ojos que no reflejaban luz alguna, tragándose todo atisbo de normalidad. Y su boca no era una boca humana, sino un pico de ave, un pico amarillo y afilado que se fusionaba perfectamente con la forma de su nariz, otorgándole una apariencia grotesca y desconcertante. El aire se volvió denso, cargado de una energía que me paralizó, mientras un frío glacial se apoderaba de mi ser. En ese momento comprendí que estaba frente a algo que desafiaba toda explicación racional, un encuentro que trascendía los límites de lo conocido. Frente a mí se encontraba una figura, que a primera vista, parecía humana, pero sus ojos, su nariz y su boca definitivamente la hacían ver como una especie de pájaro. Al intentar articular una respuesta a mi pregunta, o por lo menos eso me pareció a mí, de sus labios no emergió más que un graznido agudo y estridente, un sonido tan potente que parecía resonar en el núcleo de mi ser, dejándome paralizado. La plaza, un espacio abierto rodeado de antiguos edificios de piedra, estaba salpicada de personas que transitaban despreocupadas. Algunos bancos estaban ocupados por grupos pequeños de personas conversando, otras charlando animadamente en las esquinas. Sin embargo, en ese instante, todo me parecía lejano, como si una barrera invisible me separara del resto del mundo. Mis pies, antes obedientes, ahora se negaban a moverse, como si estuvieran arraigados al empedrado suelo que se extendía debajo de mí. Un segundo graznido, más imperativo que el anterior, rompió el hechizo que me mantenía inmóvil. Bajé la mirada hacia los pies de la chica, y lo que vi borró cualquier duda de su naturaleza inusual, pues los que hace un momento había visto como pies humanos cubiertos de barro, ahora eran como patas de ave, con 4 dedos gruesos, rematados con uñas curvas y duras, y una piel escamosa que recordaba a la de una gallina. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de una tormenta inesperada, y el miedo se apoderó de mí. Con un impulso súbito, comencé a correr hacia el otro extremo de la plaza, sintiendo como cada latido de mi corazón resonaba con mis pasos apresurados.
La gente a mi alrededor me observaba con expresiones de confusión y sorpresa, como preguntándose qué podría haberme impulsado a huir de esa manera tan desesperada. Pero yo solo podía pensar en escapar, en poner tanta distancia como fuera posible entre esa criatura y yo, mientras el eco de su graznido aún vibraba en el aire. No cesé mi marcha hasta que el agotamiento se apoderó de cada fibra de mi ser, obligándome a detenerme en una acera de la calle, bajo la luz de un farol. El frío metal parecía absorber la calidez de mi cuerpo exhausto mientras me recostaba, buscando un efímero consuelo. Extraje una botella de agua de mi mochila. Su contenido fresco y revitalizante me lo bebí en un solo trago, en medio de mi susto. Un temor irracional me invadía, impidiéndome girar la cabeza hacia donde la última vez había visto a esa enigmática mujer. Permanecí inmóvil, casi petrificado, durante varios minutos que se me hicieron eternos, mientras intentaba procesar y comprender la surrealista escena que había presenciado en la plaza. No importaba cuánto lo intentara, mi mente se negaba a encontrar una explicación lógica. Me preguntaba, ¿qué tipo de aparición había sido aquella? Mis manos, aún temblando, eran el testimonio físico de mi desconcierto interno. La incertidumbre me consumía. No podía afirmar con certeza que era lo que mis ojos habían visto, ni que había sucedido realmente. No solo con la misteriosa chica pájaro, sino con todos los presentes, ya que, por alguna razón inexplicable, parecía que únicamente yo había sido testigo de su presencia, únicamente yo había escuchado sus agudos graznidos. Todo había ocurrido bajo el manto protector de la noche, y aunque había personas a una distancia moderada, capaces de haber oído y visto lo mismo, todo indicaba que no fue así. Solo yo fui partícipe de aquel inquietante suceso. El llanto de la Llorona. Hola, me llamo Gustavo. Quiero compartir con ustedes una historia que aún hoy, después de tantos años, me hace estremecer. Cuando era un estudiante de secundaria, viví una experiencia paranormal que me marcó para siempre. No tuve la desgracia de verla, pero sí la de escucharla. Estoy hablando de La Llorona, y puedo afirmar con total certeza que ese encuentro fue lo más aterrador que me ha sucedido en la vida. Recuerdo que era una noche como cualquier otra. Me había acostado temprano, agotado después de un largo día de estudios. Dormía plácidamente en mi habitación, que estaba bañada en la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana. De repente, fui arrancado de mis sueños por los ladridos de los perros. Eran las 2 de la madrugada, una hora en la que todo debería estar tranquilo. Los ladridos no eran normales, sonaban agresivos y llenos de furia. Era como si estuvieran atacando a alguien que intentaba entrar a la casa. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La noche estaba oscura, iluminada solo por los destellos de la tormenta que se había desatado. El aguacero caía con fuerza, golpeando el techo y las ventanas con un ruido ensordecedor. Pero a pesar del ruido de la lluvia y los truenos, pude escucharlo. Un llanto desgarrador que se elevaba por encima de todo lo demás, llenando la noche con su eco lúgubre. Era la Llorona, no había duda. Y aunque no la vi, su presencia era palpable. El miedo se apoderó de mí, y me dejó paralizado. Esa noche no volví a dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando el llanto de la Llorona, mezclado con el rugir de la tormenta. Pero aquella conmoción irrumpió también en mi mente, capturando mi atención y arrastrándome hacia la ventana, desde donde la curiosidad me asomó al mundo exterior. Al principio, lo único que pude distinguir fueron las tinieblas y el lamento lejano de ese espanto. Un sonido tan desgarrador, que parecía arrancado de las profundidades de un alma torturada por los demonios del infierno. Aunque distante, se sentía su dolor vibrando en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Con cada segundo que pasaba,
Aquel lamento se intensificaba, acercándose con una lentitud que era casi tortuosa, invadiendo el espacio y el silencio con su eco fantasmal. El miedo se apoderó de mí, y un frío visceral me empujó a correr hacia la seguridad de mi cama. Me envolví entre las sábanas, buscando un refugio en su familiaridad, pero el mundo exterior se negaba a ser ignorado. Los perros, que antes ladraban con una ferocidad que presagiaba peligro, ahora aullaban con un timbre que helaba la sangre, pues el sonido que ahora hacían era de terror y de miedo. El aire se volvió denso, y un olor como a animal muerto se empezó a sentir en el ambiente. El lamento de la Llorona, ahora más fuerte y más cercano, se convirtió en el único sonido en el mundo, borrando la línea entre la realidad y el temor que se agazapaba en las sombras. Se sentía como si estuviera justo al otro lado de la pared, tan cerca, que aquel olor a podrido no podría ser otra cosa, más que su aliento infernal. En aquel instante, la incertidumbre se apoderó de mí, no hallaba qué hacer, más que ponerme a rezar, invadido por un temor abrumador, pues recordé que en varias ocasiones había escuchado decir que en los lugares con mucha agua, o cuando está lloviendo, suele aparecer la Llorona, y que la única forma de alejarla es con rezos. Con esa creencia, me sumergí en un mar de plegarias. Cada minuto se dilataba como si fuera una eternidad, mientras rogaba por la disipación de aquellos lamentos. El silencio final trajo consigo un alivio inmenso, pero no pegué el ojo en lo que quedaba de noche, no iba a poder dormir después de semejante susto, así que me quedé despierto hasta que llegó la hora de prepararme para la escuela. El problema fue que, al salir de casa para ir a clases, la oscuridad aún reinaba, y me tuve que ir así, temblando de miedo, atormentado por la posibilidad de no solo oírla de nuevo, sino de algo aún peor, encontrarme cara a cara con ella. Más tarde, descubrí que no fui el único atormentado por esos lamentos. Varios vecinos compartieron experiencias similares. Desde entonces, la calma ha prevalecido, y anhelo que continúe así, pues el mero recuerdo de su llanto me eriza la piel y me sumerge en el peor de los miedos. La noche de la Llorona. Hola, mi nombre es Cristian, y hoy les traigo una historia verdaderamente terrorífica, una historia que no viví en carne propia, sino que fue mi padre quien me la contó. Él me la dijo en una noche de invierno, mientras el viento aullaba fuera de nuestra casa, como si quisiera entrar y ser parte del relato. Eso había sucedido unos años antes de que yo naciera, cuando él era un joven trabajador. Cuenta que regresaba de su labor diaria, en medio de la oscuridad de una noche tan densa que parecía tragarse cada fuente de luz. Lo que le ocurrió a mi padre aún estremece mi ser al recordarlo. Él me contó que en esa noche, su ruta habitual para llegar a casa estaba obstruida por escombros y maquinaria pesada, debido a que ese día habían comenzado trabajos de reparación de unas tuberías en la calle. Sin alternativa, tomó un desvío, un sendero que se retorcía entre sombras, un camino que solía evitar, pues el pavimento estaba en muy mal estado, cuarteado y desgastado por el tiempo, siendo un reflejo del abandono. Y por otro lado, el alumbrado público brillaba, pero por su ausencia. Mi padre apresuró el paso, tratando de llegar lo más rápido posible al cruce y retomar su camino habitual. Cuenta que pasó junto a una de esas pequeñas cruces de caminos, que en mi zona son conocidas con el nombre de capillas, y que son monumentos erigidos en memoria de alguien que falleció en ese lugar, casi siempre por algún accidente fatal. Una sensación de respeto y solemnidad le invadió al ver las flores marchitas que adornaban el lugar, testigos mudos de un adiós eterno. Pero de pronto, vio aparecer al lado de la cruz, a una mujer, cuya apariencia le detuvo en seco. Su presencia era inquietante. Era como una figura que parecía surgir de la misma niebla. No tenía pies, y su rostro era una máscara de horror. La piel colgaba de sus pómulos como telas desgarradas, y sus ojos se veían vacíos de vida. Dice que le miraban con una intensidad que helaba la sangre.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y un miedo le impulsó a acelerar para distanciarse lo más posible de aquella aparición. Iba sin aliento, con el corazón golpeándole el pecho, como si de un tambor de guerra se tratara. Pero el terror se multiplicó cuando, al lanzar una mirada furtiva al espejo retrovisor, vio que la mujer le seguía. No corría, sino que flotaba sobre el suelo, deslizándose con una gracia perturbadora. Sus gritos, ahogados y distantes, eran el sonido de lamentos infernales, un llanto que resonaba en lo más profundo de su ser. De alguna manera, imposible y aterradora, la mujer aparecía a lo largo del camino. Mi padre, con su mirada fija en el horizonte, se negaba a girar la cabeza hacia donde ella estaba, pero mientras él avanzaba, ella se materializaba una y otra vez, apareciendo siempre por delante de él, como un fantasma, a la izquierda y a la derecha, mientras huía por aquel sendero. Recuerda mi padre que aquellos minutos se estiraron como horas, cada segundo era como un peso eterno en su pecho, mientras el miedo se enredaba en su garganta, de manera asfixiante. Aún hoy la sombra de aquel terror nocturno lo acompaña, es para él como un recuerdo imborrable, que lo ha llevado a jurar que jamás volverá a enfrentar la soledad de la carretera en las profundidades de la madrugada. Un viejo amigo de mi padre, con voz grave y pausada, le reveló un día la trágica historia que envolvía aquel lugar. Según le dijo, en aquel lugar, hace décadas, un hombre en estado de ebriedad había arrebatado la vida de una mujer y sus 2 pequeños hijos, en un trágico accidente. Desde aquel entonces, ese tramo de carretera se había convertido en un escenario de desgracias, un lugar en donde los accidentes ocurrían sin explicación alguna. Mi padre salvó su vida milagrosamente, porque aquella aparición, según parece, es la culpable de todos esos trágicos y fatales accidentes. Viene del más allá buscando venganza por su vida, y la de sus pequeños hijos inocentes, arrebatada tan injustamente. Desde entonces, mi padre no pasa por ese lugar, pues aquella aparición dejó una huella imborrable en su ser, hasta el día de hoy. La Llorona de la Playa. Cuando contaba con 12 años de edad, tuve la desafortunada experiencia de no solo escuchar, sino también de ver algo que me marcó profundamente, el espanto que llaman La Llorona. Todo ocurrió en un caluroso atardecer de verano, cuando me encontraba con algunos de mis primos en el interior del balneario de mi tío, del cual él era propietario, y que solía alquilar, sobre todo los fines de semana. Ese día el lugar ya había cerrado sus puertas al público, y nosotros éramos los únicos afortunados que disfrutábamos de la tranquilidad que reinaba en el lugar. Estábamos sentados en una de las mesas del restaurante, platicando animadamente de cualquier tontería que se nos ocurriera, cuando de repente escuchamos unos extraños gritos, como lamentos, que provenían de algún lugar cercano. En un primer momento, pensamos que tal vez alguien se había quedado dentro del balneario después de que éste cerrara, y que ahora se encontraba perdido en las instalaciones. Por lo que decidimos buscar a esa persona y asegurarnos de que estuviera a salvo. Con cautela comenzamos a recorrer las instalaciones del balneario, mirando en cada rincón y cada esquina, en busca de cualquier signo de vida. Los extraños lamentos se seguían escuchando, y cada vez se hacían más fuertes y más intensos. Nos sentíamos nerviosos y un poco asustados, pero al mismo tiempo intrigados por lo que pudiera estar pasando. Después de buscar por todas partes y no encontrar nada, decidimos regresar a las mesas donde estábamos antes, pensando que quizás se trataba de algún animal que se encontraba al exterior del balneario. Pero en ese momento, un grito aterrador se escuchó justo al lado de la pared que separa el club de la playa, al otro lado de donde nosotros nos encontrábamos.
Subimos unas escaleras para ver de qué se trataba, y para nuestra desgracia, vimos algo en la playa. Se trataba de una mujer, completamente vestida de blanco, con el cabello negro y bastante largo. Caminaba lentamente por la orilla de la playa, emitiendo ligeros sollozos mientras miraba el mar. Ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos presenciando. El silencio de la noche se había roto de repente con el llanto de la mujer, y nos sentimos como si estuviéramos viendo una aparición. En ese momento, el más pequeño de mis primos no pudo contener el miedo y comenzó a llorar a todo pulmón. El grito del niño resonó en la noche, y la mujer volteó a vernos. Con el mismo paso lento, comenzó a caminar hacia nosotros sin quitarnos la vista de encima. Nos sentimos completamente aterrados, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la casa de nuestro tío para pedirle que nos abriera la puerta y nos diera refugio. El miedo nos invadió por completo, y nuestros corazones latían a 1000 por hora. Cuando llegamos a la casa, tocamos el timbre con fuerza, y después de lo que nos pareció una eternidad, nuestro tío abrió la puerta. Su rostro se transformó al vernos tan asustados, y sin preguntar nada, nos hizo pasar y cerró la puerta con llave. Una vez dentro, le contamos con voz temblorosa lo que habíamos visto. Él asintió gravemente y confirmó mis temores. Lo que habíamos presenciado era la Llorona. Nos dijo que habíamos corrido con suerte, pues ese espectro, cuando es vista, no duda en arrastrar al infortunado hacia recónditos y desolados parajes. Luego de cierto tiempo, los restos de sus víctimas son encontrados, como si hubiesen sido atacados por un animal salvaje. Hoy, a mis 25 años, aún visito el balneario de mi tío, pero jamás me quedo hasta el anochecer. El miedo a un nuevo encuentro con esa aparición espeluznante me paraliza. A veces, cuando el crepúsculo tiñe el cielo de tonos morados y el mundo parece contener la respiración, siento que ella está allí, acechando entre las sombras, esperando el momento de mostrar su espantoso rostro. Y aunque trato de convencerme de que son solo historias para asustar a los niños, hay algo en la profundidad de la noche que me hace dudar, que me hace temer que la línea entre la leyenda y la realidad es más delgada de lo que parece. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos de terror. Y si has sido testigo de algún evento sobrenatural, compártelo con nosotros para que aparezca en nuestros próximos relatos.